Buenas, mi nombre es María José Perales y en esta ocasión les vengo a compartir el tema de métodos de factorización LU. Definición. La factorización LU es una forma de factorización de una matriz como el producto de una matriz triangular inferior y una superior. Debido a la inestabilidad de este método, deben tenerse en cuenta algunos casos especiales. Por ejemplo, si uno o varios elementos de la diagonal principal de la matriz a factorizar es 0, es necesario premultiplicar la matriz por una o varias matrices elementales de permutación. En pocas palabras, este método es una forma de descomponer las matrices utilizando algunos pasos de eliminación gaussiana. También se pueden utilizar para calcular la inversa de una matriz o resolver un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, como mencioné anteriormente, vamos a programar la factorización LU para matrices cuadradas en el programa Python. Esta factorización utiliza algunos pasos de eliminación gaussiana, sobre todo en la parte donde vamos a hacer los ceros, es decir, en la matriz en la región inferior. Entonces simplemente es descomponer la matriz original en dos matrices, una que va a tener los ceros en la parte de abajo y otra que va a tener los ceros en la parte superior. Empezaremos importando la librería de números como NL en su forma estándar. Luego utilizamos el comando print para escribir un mensaje a la pantalla para indicar al usuario que estamos llevando a cabo un proceso de factorización LU. Luego vamos a establecer las dimensiones de los renglones o las columnas para poner a trabajar todos los ciclos. Una vez asignados los resultados, podemos ejecutar el programa. Utilizaremos como ejemplo una matriz de 3×3. Primero introducimos el número de renglones y luego los siguientes números: 9 menos 5, 2, 25, menos 3 y 2. Ese es el segundo renglón. Vamos por el tercero, que es menos 5, 16 y 13. Luego de haber ingresado los valores, nos aparecerá la descomposición de las matrices. Hola, buenas, mi nombre es Vanessa Velázquez y hoy voy a presentar el método de Jacobi. Es un método iterativo el cual intenta aproximarse a la solución por medio de una iteración. Busca transformar un sistema de ecuaciones el cual se puede escribir de la siguiente forma. Iterativos, donde x viene siendo el vector que contiene cada una de las variables. T es una matriz que también contiene cada una de nuestras constantes
del sistema de ecuaciones y C es cada uno de esos resultados directos, donde X es el vector que contiene cada una de nuestras variables, B cada uno de los resultados y A sería la matriz que contiene cada una de nuestras constantes. En nuestro sistema de ecuaciones lineales o matriz van a haber valores dominantes, lo que quiere decir que en valores absolutos A11 debe ser el mayor que A12 y que A13. Igualmente sucede con las filas, donde A11 debe ser mayor que A21 y A31. Lo mismo podemos observar que pasa en la segunda ecuación lineal, como vemos que el 12 es el valor absoluto mayor que hay a comparación que tenemos 2 y 3. Y lo mismo pasa de manera lineal, que tenemos 5 y 9 y el valor absoluto mayor es 12. Lo mismo pasa en este tercer caso de la ecuación lineal, la tercera ecuación lineal, como podemos observar que 22 es el número mayor, quiere decir que es el número dominante a comparación de 9 y 6. Lo mismo pasa en la columna 2 y 1. A continuación realizaremos un algoritmo en MATLAB. Estos dos primeros comandos son para limpiar la pantalla después de probar para la realización de este algoritmo, y también nos ayudará a borrar las variables que habíamos indicado anteriormente. Ponemos input para pedirle al usuario el número de ecuaciones y lo mismo hacemos con la matriz A, la matriz B y el valor n. Una vez que el usuario haya introducido estos valores, se empezará haciendo el cálculo de las matrices, teniendo como matriz inicial la x sub 0, la norma 1 para que el ciclo white empiece a correr. Y mientras se cumple esta condición, que sigue el programa. Entonces tenemos que k es igual a k más 1 y lo podemos mostrar de la siguiente manera. F' se abre paréntesis, comillas simples, porcentaje de, se cierran comillas simples, coma k. Porcentaje de es el formato de salida puesto como un entero. Ponemos el bucle for para cada una de los valores de i igual a 1 hasta n y calculamos primero sumatoria. Comenzamos poniendo el suma igual a 0 y con el bucle for comenzamos utilizando la j para ir desde 1 hasta n también. Ponemos que si i es distinto de j, si se cumple la condición que i sea distinto de j, a la suma que tenemos le añadiríamos el valor ij de nuestra matriz multiplicado por la x sub j que tengamos y punto y coma para que no nos interfieran en los resultados. Terminamos el bucle con en. Una vez ya tengamos esta suma, lo que tenemos que hacer es calcular el resultado de la i y lo ponemos directamente como la b sub i menos la suma que hemos calculado dividido entre la posición ii de la matriz j. Y podemos mostrar este resultado también con la función fprint asignando específica, poniendo una longitud de 10 con 6 decimales y lo que queremos mostrar que es la x sub i. Una vez que hayamos terminado el bucle for, tenemos que calcular el valor de la norma con la función que vemos que es norm y hacemos la diferencia con x sub 0 y x. Ponemos de nuevo fprint, mostrar la pantalla con el mismo formato floating point, pero añadimos una barra invertida en lo cual nos generará un salto de línea y lo que queremos mostrar la variable norma. Una vez que ya hayamos calculado la variable, vamos a almacenar para la siguiente iteración la x sub 0 como x. También tenemos que k no sea pasado, sea mayor que m. Buenas, mi nombre es Alberto González y voy a hablar sobre el método de Gauss-Seidel.
Bueno, tenemos que el método de Gauss-Seidel es un proceso interactivo para hallar soluciones aproximadas a un sistema de ecuaciones algebraicas lineales con una precisión arbitrariamente elegida. Este método se aplica a matrices cuadradas con elementos no nulos en sus diagonales y la convergencia se garantiza si la matriz es diagonalmente dominante. Eh, bueno, este método también cabe recalcar que fue creado por el doctor Carl Friedrich Gauss, el cual le hizo una demostración privada a uno de sus estudiantes en el año 1820 y posteriormente fue publicado por el doctor Philip Ludwig von Seidel en 1874 y de ahí a que lleve los dos nombres de estos matemáticos. Bueno, también para una comprensión cabal del método es preciso saber que una matriz es diagonalmente dominante cuando el valor absoluto del elemento diagonal de cada fila es mayor o igual que la suma de los valores absolutos de los otros elementos de esa misma fila. Aquí tenemos una aplicación mediante un caso para ilustrar, tenemos que para ilustrar en qué consiste el método de Gauss-Seidel, tomaremos un caso sencillo en el cual se pueden encontrar los valores de x y y en el sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 que se muestra a continuación. Tenemos que 5x más 2y es igual a 1 y que x menos 4y es igual a 0. Tenemos unos pasos a seguir. El primero, se debe tener en cuenta que hay que determinar si la convergencia es segura. De inmediato se observa que se trata de un sistema diagonalmente dominante cuando pasa esto, ya que en la primera fila el primer coeficiente tiene mayor valor absoluto que los demás de la primera fila. Es decir, aquí tenemos que 5 es mayor que 2. Y también igualmente el segundo coeficiente de la segunda fila también es diagonalmente dominante. Tenemos que menos 4 es mayor que 1. Nuestro segundo paso a seguir, despejamos las variables de x y y. Aquí tenemos los valores que nos da la primera ecuación. Tercer paso a seguir, se coloca un valor inicial arbitrario, denominado semilla. X sub 0, tenemos que x sub 0 es igual a 1, en este caso, y y sub 0 es igual a 2. Nuestro cuarto paso a seguir es que cuando se comienza la iteración. Para poder obtener la primera aproximación, x1 y y1 se sustituye la semilla en la primera ecuación del paso 2. Y el resultado en la segunda ecuación del paso 2. Aquí tenemos lo que nos da con nuestros pasos que ya habíamos realizado con estos valores. Bueno, el quinto paso a seguir es que se procede de una forma similar para obtener la segunda aproximación de la solución del sistema de ecuaciones. Tenemos que x2 nos da 1 menos 2 y1 sobre 5, que esto nos termina dando 13 sobre 50. Y el y2 nos da valor de 13 sobre 200. Nuestro sexto paso, la tercera interacción, hallamos x3 y y3 con los valores que tenemos ahí. Nuestro séptimo paso es la cuarta interacción como interacción final de este caso ilustrativo. Hacemos el mismo procedimiento y hallamos el x4 y el y4. Bueno, estos valores también coinciden bastante bien con la solución hallada mediante otros métodos de solución con estos mismos valores. Esto podemos comprobarlo en un sistema matemático online, que ahorita haremos un ejercicio. Bueno, aquí tenemos un análisis del método, que como puede observarse en el método Gauss-Seidel, hay que sustituir en la siguiente variable los valores aproximados obtenidos
para la variable previa en ese mismo paso. Esto es lo que diferencia de otros métodos como el de Jacobi, en el que cada caso requiere las aproximaciones de la etapa previa. Este método de Gauss-Seidel no es un proceso paralelo, mientras que el de Jordan sí es. También es la razón de que el método tenga una convergencia más rápida, o sea, menos pasos, que otros métodos como el de Jordan y precisamente también sí, el de Jordan. También sabemos que en la mayoría de los casos basta con intercambiar las filas del sistema original, ya que se cumple la condición. Además, este método converge casi siempre, aun cuando no se cumple la condición dominical diagonal, que es lo que explicamos ahorita. Y aquí tenemos que el resultado previo obtenido mediante las 4 interacciones puede escribirse en forma decimal, como aquí tenemos que x4 me dio un valor de 0.1826 y y4 de 0.0456,5. La solución exacta, haciendo la división de ecuaciones planteadas, es este valor, que nos da casi lo mismo, pero un valor más exacto. Bueno, las aplicaciones del método. Este método de Gauss-Seidel no se limita únicamente a sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2. También puede generalizarse el procedimiento anterior para resolver sistemas lineales de n ecuaciones con n incógnitas, el cual se representa matemáticamente así: ax igual a b, donde a es una matriz n por n, mientras x es el vector n de componentes de las variables a ser calculadas, y b es un vector que contiene los valores de términos independientes. Esperemos que todo esté en orden. Estamos grabando y seguimos con... también que para la generalización de la secuencia de interacción aplicadas en el caso ilustrativas de un sistema n por n, que aquí, por cierto, tenemos un ejemplo acá de A11, A12, aquí A1n, sucesivamente. Aquí tenemos el valor de x y de b. Como decíamos, caso ilustrativo n por n, el que se requiere calcularse las variables x y y, se aplicarán de la siguiente fórmula. Aquí tenemos la fórmula, y que en esta ecuación la k es el índice para el valor obtenido de la interacción k, y k más 1 indica el nuevo valor de la siguiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que lo haremos con un algoritmo. En este método tenemos que nos dan estos valores, y como nos dice, primero organizamos un sistema dado de ecuaciones lineales en forma diagonalmente dominante. Por ejemplo, si el sistema de ecuaciones tenemos estos valores que no están en orden dominante, entonces lo organizaríamos en valores diagonales. Entonces, como tienen los mismos valores de 20, esos mismos valores se los ponemos aquí de esta forma, de x, y y z. Después de organizar esto, podemos ordenar las ecuaciones en forma diagonalmente dominante. Formamos ecuaciones para x, y y z, así. O sea, aquí después dejamos la variable x, y, z, y nos da estos valores. Estos valores los haremos en el programa Python, que lo tenemos por acá, en su versión online. Tenemos que estos valores x, y, z, le ponemos inicialmente con su lenguaje de programación de F1, F2, F3, valores iniciales x sub 0 igual a 0, empezamos contando con 1. Aquí hacemos el error tolerable para este ejercicio, que eso lo daremos nosotros. Entonces aquí tenemos todo el algoritmo
En Python, las condiciones, tenemos los valores que tenemos, x1, 0, pues vamos formando las diagonales. Y entonces veremos cómo nos da este ejercicio. Aquí tenemos que podemos escribir nuestro error tolerable. Entonces, aquí utilizaremos en este momento el error tolerable dado o sea, no pondremos algo súper pequeño como esto. Damos enter y aquí tenemos nuestros valores totalmente despejados de x, y y z. Y nuestra solución que igual, x es igual a 1, y es igual a menos 1 y z es igual a 1. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Nazarit Ruiz y hoy les vengo a hablar sobre el método de Newton. El día de hoy vamos a realizar un algoritmo en el programa de C++. El método de Newton o Raphson es el más utilizado para localizar raíces, ya que en general es muy eficiente y siempre converge para una función polinomial. Se requiere que las funciones sean diferenciables y por lo tanto continuas para poder aplicar dicho método. Se debe partir de un valor inicial para la raíz x a la y este puede ser cualquier valor. El método convergirá a la raíz más cercana. La fórmula de este método se deduce de la fórmula de una pendiente de la recta y quedaría x sub i más 1 es igual a x sub i menos f por x sub i sobre m. Se define la derivada de una función en un punto dado como la pendiente a la recta tangente de dicho punto. Por lo tanto, m es igual a f por x. Un ejemplo del método de Newton o Raphson que nos dice encontrar una aproximación correcta a raíz de 3 usando el método de Newton-Raphson. Tomar como punto inicial 2, realiza iteraciones hasta que la aproximación coincida en 5 decimales. Primero vamos a encontrar la función. Tenemos que x es igual a raíz de 3, luego x al cuadrado es igual a 3, x al cuadrado menos 3 igual 0 y tenemos que f de x es igual a x al cuadrado menos 3. Obtenemos su derivada y es 2x. Vamos a empezar a solucionar el problema y la fórmula que vamos a utilizar es x sub i más 1 es igual a x sub i menos f por x sub i sobre f' de x sub i. La iteración 1 es x sub 0 igual 2x sub i es igual a x sub 0 menos x sub f por x sub 0 sobre f' de x sub 0 y eso es igual a 2 menos 2 al cuadrado menos 3 sobre 2 por 2 y eso es igual a 1.75. Así sucesivamente vamos haciendo hasta que llegamos a la iteración 4 y vemos que coincide con la iteración 3. Y ya hemos terminado nuestro ejercicio. El método de Newton es un sistema de ecuaciones que es utilizado para localizar raíces, ya que en general es muy eficiente. Se requiere que las funciones sean diferenciables y por lo tanto continuas. A continuación les presentaré un algoritmo realizado en el programa de C++. Nos piden encontrar una raíz real de la ecuación f de x igual 0, proporcionar la función f de x y su derivada de f de x. Y los datos que obtenemos son x sub 0 es el valor inicial, tol es la tolerancia, et es exactitud, mat it es número máximo de iteraciones y los resultados x es igual a la raíz aproximada. Y así vamos realizando nuestro algoritmo y así nos queda.